Mis queridas amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio, aquí en Contracultura, en este espacio que tenemos de entrevistas que estoy seguro que ha sido de bastante provecho para ustedes. Hoy día estoy con una invitada muy especial porque cada cierto tiempo en este canal se producen cosas insólitas, bastante agradables a veces. Me refiero que muchas de las personas que ustedes han visto entrevistadas en este canal son nuestros mismos suscriptores, algunas personas que nos contactamos con ellas, otras personas nos contactan y quieren contar sus historias, lo que les ha pasado. Y hoy día estoy con una invitada muy especial, muy especial. Ella es una mujer vasca, es una ex magistrado de lo que podríamos llamar en Latinoamérica derecho laboral o todo lo relacionado al área laboral, de los códigos de trabajo, etcétera. Y hoy día he querido compartir una historia impactante que tiene que ver además con todo lo que hemos estado revisando durante todo este tiempo en el canal, en el programa. Así que estoy seguro que muchos de ustedes se van a sentir identificados con lo que ella va a contar. Estoy seguro que además van a ir uniendo estas piezas del puzzle que es tan importante para poder comprender en realidad lo que está pasando, porque estamos fallando en leer la realidad, estamos fallando en detectar los peligros que hay a nuestro alrededor. Hoy día me acompaña aquí en Contracultura nuestra amiga Desiree Tramullas, en directo desde Francia. ¿Cómo estás, Desiree? Bienvenida a Contracultura. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de contar con tu presencia aquí en el programa el día de hoy. Hola, buenos días. Saludos a toda tu audiencia y al canal, a ti especialmente. Y bueno, para mí es un honor estar aquí y espero que esta charla que vamos a tener sea de provecho para todos los que nos escuchen. Exactamente, esa es justamente la idea, deciré que la gente pueda ir leyendo correctamente algunas de las cosas que están pasando. Vamos directamente al grano. Cuéntanos un poco, yo decía que tú eras magistrado de todo el tema laboral eh, y tú de repente dentro de tu propio trabajo te empiezas a encontrar con algunas cosas extrañas, con un entramado, empiezas a ser perseguida eh, por ciertas personas. Cuéntanos un poco para poner todo esto en contexto, cómo fue eso y un poco de tu background para que la gente sepa a qué te dedicabas en ese momento cuando te pasó todo esto. Muy bien, bueno, voy a explicar un poquito mi trayectoria profesional. Yo empecé solo con 23 años siendo magistrada suplente de las magistraturas de Vizcaya en el País Vasco, en España, y era un momento sumamente complicado porque estábamos en plena reconversión industrial. Entonces, debo decir que era el año 86, en aquellos momentos yo tenía unos compañeros magistrados de carrera que eran pues pienso que unos jueces extraordinarios en general y que me enseñaron muchísimo, me enseñaron cómo se tenía que hacer una sentencia, en qué criterios me debía basar, cosas que había aprendido durante mi carrera en la universidad, pero bueno, no era lo mismo ya ponerlo en práctica, ¿no? De ahí hice unas oposiciones y accedí a ser funcionario de carrera en el gobierno vasco. Esto fue en el año 1989, cuando comencé, y era técnico superior, es decir, lo que para acceder necesitas un título universitario. Entonces Claro. fue sobre todo aquí en el gobierno vasco donde empezaron a suceder cosas curiosas, digamos, y que llamaban la atención. Es decir, el gobierno vasco o todos los gobiernos en general son lugares que están muy politizados. Entonces, bueno, yo era únicamente técnico, no era político, pero el ambiente era muy politizado y había, bueno, muchos conflictos, muchos intereses. Tengan ustedes en cuenta que era la época, una de las épocas más duras del terrorismo etarra. Entonces, les comentaré simplemente un detalle. Yo Ujú. trabajaba en el Departamento de Educación y mi jefe, que se llamaba Fernando Buesa,
fue asesinado unos años más tarde por la propia ETA, después de haber hecho unos pactos fabulosos con la organización armada para integrar a todo el personal de las Ikastolas, que eran unos centros educativos privados, pero muy ideologizados con el nacionalismo vasco y también con una cultura un poco proetarra, los integró en la educación pública. Esto, Ujú. bueno, provocó bastantes conflictos y a mí me provocó un conflicto extraordinario. Y bueno, de ahí se fueron sucediendo ciertas cosas que yo no entendía muy bien por qué pasaban. O sea, sabía que había un trasfondo político, sabía que había cosas que no eran normal, pero tampoco lo tenía tan identificado en aquella época. Después de esto se complicó todo con un tema personal y bueno, del gobierno vasco acabé pidiendo un traslado a Andalucía para ser juez en provisión temporal en un pueblo de la provincia de Granada. Entonces, es aquí, ya esto era en el año 1997, es aquí donde descubrí bastantes cosas. ¿Por qué? Pues porque era un juzgado en un pueblo pequeñito, entonces eran 10.000 habitantes, la gente se conocía y se conocían Claro. muchas cosas. De esa manera tuve oportunidad de ver cómo el juzgado, mi juzgado, el juzgado en el que yo trabajaba, también estaba completamente politizado y tuve ocasión de comprobar cómo los partidos políticos se hacen con los juzgados y los tribunales en España. Y lo pude comprobar en este pueblo tan pequeño. Tal vez si hubiera estado en un sitio más grande me hubiera costado más trabajo darme cuenta, ¿no? Pero al ser tan Claro. pequeño se veía muy claramente cómo el alcalde del pueblo, que era un señor perteneciente al Partido Socialista, Ujú. eh, controlaba absolutamente el juzgado porque él tenía allí puestos a unos funcionarios públicos que trabajaban para él, le daban todo el tipo de información. Entonces, muchas personas creen en España, me refiero más bien a Europa que a América Latina, eh, que, que, bueno, cuando uno quiere hacer alguna cosa con la justicia, pues se va donde el juez y se le ofrece dinero o alguna cosa así, pues para hacerlo tendencioso, para que nos dé la razón a nosotros, y etcétera, etcétera. Pero esto rara vez ocurre, les digo, porque con un juez es más difícil, es más complicado. Entonces, lo que suelen hacer normalmente es acudir a funcionarios más bajos, o sea, De más bajo nivel, claro. de más bajo nivel, y Ujú. estos los controlan con más facilidad. Normalmente eso, hay una especie de clientelismo político, les suelen dar ciertas prebendas. También está muy relacionado con el jefe de personal en un juzgado. No es el juez, es el secretario el que controla todo el personal. Entonces, bueno, está todo eso muy relacionado y cuando uno tiene que pedir un favor no se lo pide al juez normalmente, se lo va pidiendo, pues eso, el alcalde se lo va comentando al otro y luego al final, claro, llega Llega también el al juez, juez, claro, ¿no? claro. Pero igual el juez ni se da cuenta de dónde ha salido eso, por qué le dicen, no, este es el que tiene razón, ¿no? O a este hay que hacerle tal porque es malísimo, ¿no? Y uno cree bueno, que está actuando libremente y en realidad está siendo completamente manipulado. Bueno, pues eso yo me di cuenta en Huescar. Y yo había tenido una serie de cuestiones, como he dicho, personales que me llevaron a una situación completamente incomprensible, completamente irracional, con una serie de barbaridades jurídicas que se cometían. No olviden que, bueno, yo era juez, ¿no? Pero me veía en un asunto que era un asunto trivial, digamos, de divorcio, ¿no? Con unas resoluciones que eran, o sea, francamente, o sea, extrañas, inauditas y demás, lo que provocó al final que yo tuviera que irme de ese trabajo, tuviera que abandonar mi país y tuviera que refugiarme en América Latina, concretamente en Bolivia. Ujú. Esto sucedió en ese mismo año, 1997, y bueno, después tuve ocasión de volver a Europa en 2004 y siguió la persecución y sigue la persecución hasta hoy en día.
¿Qué fue lo que Eso es lo que toqué? te iba a preguntar. Concretamente, ¿qué fue lo que descubriste? ¿Qué fue lo que viste que comenzó todo este torbellino de persecuciones en contra de tu persona? Bueno, yo creo que fueron varias cosas. La primera, creo que es la base de todo lo que me ha sucedido después, fue tocar ese tema tan sensible que eran las icastolas. Es decir, las icastolas es como el alma mater, pues de eso, del nacionalismo, es algo muy importante para todo, todas las personas, porque es ahí donde todas las personas, quiero decir, nacionalistas en el País Vasco, porque es ahí donde se aprendía euskera, donde se les daban consignas ideológicas desde que eran niños hasta que eran adolescentes. Y claro, al yo manifestarme en contra de esa integración en el sistema público y todas estas cosas, pues evidentemente no cayeron nada bien y era un momento histórico muy complicado. Pero yo creo que además, o sea, había una cuestión de actitud. Yo había sido magistrado con 23 años, entonces, bueno, pues tenía en algún sentido cierta seguridad en mí misma, sobre todo en cuanto a tomar resoluciones, a resolver problemas jurídicos Ujú. y demás, que tal vez otras personas, pues no, de mi alrededor, otros compañeros, no lo tenían. Y yo, bueno, pues manifestaba libremente mi opinión, lo que pensaba y sobre todo opiniones jurídicas, es decir, y eso no molestaba. Molestaba porque pues porque el ambiente era muy político. Entonces allí, o sea, la ley se cumplía cuando se quería, a veces, si se quería, y si no se quería, pues no se cumplía. Y había, por ejemplo, sentencias de tribunales superiores en España que tenían que ejecutarse en el País Vasco y que mis propios jefes me decían que no las íbamos a ejecutar, que no se iban a cumplir. Eso, o sea, pues a un funcionario público que le digan eso, pues es, bueno, es completamente ilegal y completamente anómalo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que más bien todo el problema empezó por ahí y siguió, pues eso, con una cuestión de actitud y luego, pues hicieron muchas ilegalidades conmigo, me cesaron estando embarazada de un puesto muy importante que había conseguido y bueno, y me empezó toda esa serie de persecuciones y lo que comentaba antes del juzgado este pequeñito, de cómo se manipula a los jueces, de cómo se consiguen favores en los tribunales y en los juzgados, pues eso mismo pasaba exactamente igual en los tribunales de Vitoria, donde yo tenía mi asunto de divorcio. Allí, por ejemplo, una de las juezas que tenía que juzgar mi caso, pues resulta que era la mujer del viceconsejero del departamento con donde yo había tenido el encontronazo con el Partido Socialista. Es decir, todo estaba muy manejado políticamente y los juzgados de Vitoria extremadamente politizados. Incluso hasta el propio edificio lo había construido el gobierno vasco, es decir, con dinero del gobierno vasco, no con el dinero del Estado español, ¿me entienden? Entonces, bueno, Exacto. todas estas cosas hacían que la situación estuviera, la justicia poco independiente y muy manipulada. Ujú, ujú. Bueno, una cosa que me parece muy importante de todo lo que tú nos estás comentando es cuando uno estudia las estructuras de poder, que siempre han sido en general piramidales, la mayoría. Es cosa de ver, por ejemplo, cómo funcionan las Fuerzas Armadas, sin ir más allá. Siempre encontramos que muchas veces la gente en los estadios, en los escalones más abajo, no saben realmente cómo funcionan las cosas o cuál es la dirección que le están dando y simplemente están ahí para hacer un trabajo aprovechando todo esto que se llama también de la compartimentalización, donde muchas cosas están compartimentalizadas y realmente las personas que están abajo en estos cimientos, de alguna manera, un poco más arriba, no saben el manejo que hay realmente detrás de eso. Creo que tu historia es muy importante porque nos muestra un poco eso que hemos tratado de mostrar tantas veces acá en el programa, eh, cómo tú te vas dando cuenta que aquí hay otras intenciones, cuando tú te das cuenta, por ejemplo, de que no puedes hacer simplemente justicia, no puedes fallar a favor o en contra simplemente por el hecho de ejercer la justicia como tal, sino que hay otro tipo de intereses y a ti de alguna manera se te empieza
a pedir que vayas a favor de esos intereses, y cuando tú de alguna manera te empiezas a negar o decir, no, yo estoy aquí para ejercer la justicia, para hacer mi trabajo, empiezas a tener problemas. Eh, Tu ejemplo muestra lo que mucha gente hoy día está sintiendo respecto a la justicia. Es un buen ejemplo esto del pueblo que nos contabas. ¿Cómo tú te empiezas a dar cuenta que aquí la historia no es simplemente ejercer justicia, sino que hay una agenda política y mucho más allá de todo esto? Pues yo me empiezo a dar cuenta, sobre todo tuve un caso que fue eh, muy significativo en el juzgado y que fue Ujú, curiosísimo, ¿no? Ahí yo dije, aquí pasa algo que no es normal. Resulta que yo tenía unos auxiliares, unos compañeros, funcionarios, que bueno, normalmente son los que pasan los escritos a máquina, o sea, los que hacen este tipo de trabajos como si fueran una secretaria, digamos. ujú, Entonces, estos dos auxiliares me estaban así comentando que había un señor que era el alcalde de un pueblo que era vecino de donde yo tenía la sede del juzgado, y que este alcalde, que era malísimo, que resulta que había sido denunciado y que no se había presentado a declarar o alguna cosa así en el juzgado, y que había que dar una orden de busca y captura contra él. Entonces, bueno, yo les oí así, tampoco presté demasiada intención. Bueno, me pasaron a firmar un juez, les aseguro que al cabo del día, o sea, tiene más de 100 firmas, o sea, está todo el día firmando cosas. Entonces, bueno, a veces uno firma a tontas y a locas y no se da mucha cuenta ni de lo que está firmando. Entonces, bueno, me pasaron la orden de busca y captura para este señor, y resulta que al día siguiente se presenta el señor, este alcalde, junto con su abogado, y estaban absolutamente horrorizados porque yo había mandado detenerlo. O sea, yo ujú, sin ser plenamente consciente. Entonces, bueno, yo me disculpé ante ellos y entonces ahí lo vi claramente. ¿Por qué? Porque el alcalde, que era el que tenía sus amigos, estos auxiliares, ¿no? El del pueblo donde yo ejercía, este alcalde era del Partido Socialista y el otro alcalde resulta que era del Partido Popular, de un partido contrincante. Entonces, bueno, pues querían jugarle una pasada a este señor, y no se les ocurrió otra cosa que utilizar el juzgado y ujú. utilizar mi firma para hacerlo. Entonces, bueno, yo me deshice en disculpas, me pareció horrible, me pareció que era una cosa completamente anómala. Evidentemente eso no se lo hacen a todo el mundo, es decir, si a uno le denuncian, hombre, si te denuncian por un asesinato, por un delito gravísimo, sí, pero desde luego Ujú, si es por un delito que es menor, por unas injurias, porque le has llamado bruja a tu vecina, por alguna cosa claro. así, evidentemente no te van a detener. Bueno, pues Ujú, esto pasó y yo me vi en aquella situación y empecé a pensar que el juzgado no era solo el juzgado para resolver los asuntos de los ciudadanos, sino que era un juzgado dedicado a darle palo al contrario, digamos, ¿no? A quien me interesa le favorezco y a quien no me interesa le pego un susto, le detengo y lo que sea. Entonces, bueno, ese tipo de cosas no me gustaron. Había otras cosas también que tenían que ver con la corrupción y con unas cuestiones sobre la incapacidad de los ancianos, una cosa que hoy en día está muy de moda también con todo este tema sí, que está pasando. Bueno, pues ahí empecé yo a comprobar que no era normal la actuación. De todas maneras, yo siempre tuve muy buena relación con todos los funcionarios, yo me encantaban, me encantó el pueblo aquel, estuve muy contenta y estuve también con, o sea, con una relación muy buena con el alcalde. Ha sido a través de los años, analizando todas esas cuestiones también, o sea, al darme cuenta de eso, de lo manipulada que estaba en aquel juzgado y de que en aquellos momentos no me daba cuenta de la profundidad de todo lo que sucedía y de claro. todo lo que estaba sucediendo también en otros ámbitos, es decir, Vitoria, donde yo había trabajado, en los tribunales de Vitoria y Ujú, todas estas cuestiones. claro. ¿En qué momento tú te empiezas a dar cuenta y qué es lo que pasa después contigo? Me refiero a que tú has estudiado mucho todo este tema de lo que está pasando actualmente, por ejemplo, el gobierno mundial, la infiltración también de todas las instituciones a todo nivel. Tú has comentado esto, incluso tú tienes, para la gente que quiera saber un poco más de la historia de Desiree, ella ha dejado testimonio de esto en algunos videos que están en YouTube, que pueden buscar justamente por su nombre y van a poder encontrar esa información donde ella cuenta
su historia, cómo ha sido perseguida y todo. ¿En qué momento tú te vas dando cuenta que esto es mucho más grande que simplemente ejercer la justicia o administrar la justicia, perseguir a opositores políticos? ¿En qué momento te das cuenta de la magnitud, por ejemplo, de la infiltración, yendo solamente a un nivel bajo, pero de la infiltración del Partido Socialista Español en el control de la justicia? Pues me fui dando cuenta eso a partir de reflexionar. También, claro, me ayudó muchísimo la escuela para mí que ha supuesto vivir muchos años en Sudamérica, donde las cosas son mucho más claras, es decir, la corrupción en España está sumamente escondida, o sea, es mucho mayor, yo creo, desde mi punto de vista, la corrupción es tremenda en España, pero está muy, muy escondida, es más difícil de detectar y es más sutil, pero mucho más peligrosa. Entonces, todo este tema de la agenda Ujú. globalista, yo empecé a verlo con las cuestiones también personales que me estaban sucediendo. Es decir, todo este desprecio que hay hacia la infancia, hacia los menores, el desprecio tan grande que hay hacia la gente mayor. Todo esto en el juzgado yo me daba cuenta que no era normal. ¿Por qué a los mayores los querían incapacitar a todos? Incapacitar a una persona es darle la muerte civil, es dejarle Exacto. sin dinero, es dejarle sin autonomía. ¿Por qué tantas incapacidades? Entonces yo me decía, es que esto no es normal. Y yo, o sea, me acuerdo también en otro caso que tenía una fiscal que, bueno, un maleante había entrado a robar unas botellas de whisky en un supermercado y la fiscal me pedía condena para el dueño del supermercado, no para el que había robado, sino para el dueño del supermercado porque le había empujado. O sea, yo decía, pero por favor, ¿cómo le puedes pedir una condena al pobre hombre que le están robando? Y esto entra también dentro totalmente de esta agenda globalista. ¿Por qué? Porque nos están haciendo creer que uno no tiene derecho a la legítima defensa. Y eso no Ujú. es cierto. Todas nuestras leyes, todo nuestro sistema jurídico que tiene más de 2000 años, o sea, están preveyendo la legítima defensa y la amparan, pero ahora se ha dado este tipo de moda, este tipo eso de consignas ideológicas Sí. que vienen de todo este globalismo en el que uno no se puede defender, en el que la propiedad privada no se puede defender. Todo este tipo de cosas, si ustedes, los radioyentes o los que están mirando los vídeos, lo reflexionan un poco, se van a dar ustedes cuenta que en la vida diaria todos estos temas del globalismo nos están afectando todos los días a todos nosotros. Solo hace falta reflexionar un poco y darse cuenta. Pero esta moda de, como les digo, de que uno no se pueda defender, se llama, así en filosofía se llama irenismo, ¿no? Así de que buscar siempre la paz, de que todo tiene que ser pacífico. Todas estas cosas no son así una moda por casualidad, nos la están imponiendo. ¿Me entienden? ¿Para qué? Para que nosotros no nos podamos defender ni decir nada. Y luego, bueno, tú has comentado en varios programas que son fabulosos y que se los recomiendo a todas las personas que los miren y los vuelvan a mirar otra vez. Has comentado cómo nos están atacando a la propiedad, nos están quitando los hijos, nos están quitando esa chispa divina, has dicho tú en tu programa. ¿Qué razón? O sea, eso lo están haciendo delante de nuestros ojos y no nos estamos dando cuenta. Por eso, claro, cuando a uno le pasa en carne propia, como me ha pasado a mí, es más fácil darse cuenta. Pero bueno, Sí. cuando lo ves en el vecino, ¿no? Que bueno, pues Ujú. a la vecina le quitaron el hijo pues porque era pobre y resulta que se lo dieron en adopción a una pareja de homosexuales o a una pareja de lesbianas o no sé qué. Cuando uno oye ese tipo de cosas, el que le ha pasado a un vecino, pues bueno, igual se queda más indiferente, ¿no? Pero claro, cuando uno le pasa con la familia propia o a uno mismo, a un allegado, a alguien cercano, entonces uno se da más cuenta. Y eso es lo que yo quiero aquí poner en común con ustedes, que aprendan de mis experiencias y se fijen Ujú. también en otras experiencias que tenemos en la calle todos los días que no nos estamos dando cuenta. Exactamente. ¿Cómo han subvertido el derecho?
porque ese es un tema que nosotros hemos tocado aquí en el canal, humildemente, y hemos dedicado algunos programas justamente a hablar del derecho natural o el naturalismo, que me parece un tema, me parece que es el tema central de hoy en día, sobre todo en cosas que tienen que ver con el derecho. El derecho natural, por ejemplo, nos garantiza este derecho a la legítima defensa. Todo este tipo de cosas que tú estás diciendo, de alguna manera vienen del derecho natural, que según tengo entendido, nuestros derechos son otorgados por el creador. Hay un orden natural superior al hombre, a la civilización humana, y por lo tanto nosotros tenemos que basarnos un poco en la observación de la naturaleza para, en base a eso, ejercer la justicia. No sé si estoy tan equivocado respecto a eso, pero me interesa que hablemos de un poco del derecho natural, porque creo que con la muerte del derecho natural, que es justamente lo que está pasando, nos están subvirtiendo el derecho y empezando a decirnos las cosas que estamos escuchando, que el delincuente es quien tiene derechos, el ilegal es justamente quien también tiene derechos, la víctima está despojada de todo derecho, y así suma y sigue. Y es esto justamente lo que nos tiene en el estado que nos tiene, porque si la justicia siguiera funcionando de manera independiente, por mucho que esta agenda avance, se encontrarían con un gran talón de Aquiles, que evidentemente es la administración de la justicia, y es eso lo que nos estamos viendo ahora, porque está tomada por estos poderes. ¿Qué opinas tú de la muerte qué nos puedes comentar respecto a eso? Bueno, pues yo puedo comentar que estoy completamente de acuerdo. Le podemos llamar derecho natural o le podemos llamar, o sea, todo nuestro sistema histórico de Ujú, derecho heredado, o sea, que empieza, o sea, primigeniamente empieza con los 10 mandamientos y luego con las 12 tábulas en Roma, ¿no? Pero esas son las bases de nuestro derecho y ahora lo están completamente subvirtiendo. Y todos los principios, o sea, aparte ujú, de todas las leyes y el sistema legal que tengamos, hay una serie de principios que informan el ordenamiento jurídico. Todos esos principios, todos nuestros valores que están íntimamente ligados al derecho, los están echando por tierra y se los están cargando. Entonces, si ujú, uno se carga esos principios, ese derecho natural al que tú te refieres, uno se encuentra en que ya no es derecho. Es decir, esto de hoy en día no es ley, señores. Esto es ujú, la antiley. Esto es el antiderecho. ¿Por qué? ujú, Porque las leyes y los sistemas jurídicos tienen que basarse en unos principios que no se pueden tirar por la borda. Por ejemplo, hoy en día estamos muy acostumbrados a que se hagan leyes, o sea, pero así como salchichas, ¿no? O sea, todos los días nos aparecen leyes y leyes y leyes. Y se hacen leyes tan ridículas como hacer una ley para una persona concreta. Perdonen, la ley no es nunca para una persona concreta. Las leyes son generales, son para toda la población. Pero resulta que como Eso es clave lo que estás diciendo tú. Están claro, haciendo leyes y para es una grupos cosa que específicos, para personas concretas, exactamente, claro. o sea, exacto, o sea, y entonces eso ya no es derecho. Entonces yo lo que digo, o sea, por supuesto tenemos que tener clarísimo que esos principios de derecho natural que nos los quieren levantar, que nos los quieren volar, igual que los principios generales del derecho y todo lo que informa nuestro ordenamiento jurídico, eso no es ley, eso es antiley, eso no es derecho, porque el derecho se tiene que basar en una serie de principios que no se pueden conculcar, como la ley es general para todos, como la igualdad de trato ante la ley. Ojo, y digo la igualdad Ujú, de trato ante la ley. Esto no quiere decir que todos tengamos que ser iguales, que es una de las cosas que nos está sucediendo desgraciadamente en Europa. En América Latina creo que mucho menos. Pero en Europa nos están metiendo a machamartillo que todos ujú. tenemos que ser iguales, que es mejor ser pobres e iguales que Sí. no En de otra Latinoamérica es lo manera. mismo, ¿ah? Es exactamente lo mismo, solo que van dos o tres pasos más atrás nomás. Pero es Yo creo exactamente lo que mismo. yo creo que la sociedad latinoamericana todavía, gracias a que es una sociedad muchísimo más religiosa, creo que conserva
conserva mejor que en Europa este tipo de postulados, este tipo de principios, estos derechos naturales son más protegidos que aquí. Aquí eso, viene cualquiera y dice cualquier cosa. Creo que el otro día estabas comentando también en un programa el tema de la ventana de Overton, ¿no? O sea, aquí viene cualquiera y dice la mayor brutalidad del mundo, ¿no? O sea, pues esto como, pues eso, que me quiero suicidar a los 16 años, como ahora en España Sí. que lo han aprobado con la ley de eutanasia, o sea, cosas así, y la gente, o sea, se queda, al principio igual protestan un poco, pero luego como que se van acostumbrando y que nadie dice nada. No, por favor, o sea, no. Es decir, el hombre no ha cambiado, el hombre sigue siendo igual. Y lo que digo, la igualdad esta que nos están promoviendo es una igualdad que quiere igualarnos, pero por abajo, no por arriba, no para que prosperemos, no para que nos hagamos mejores personas, para que seamos mejores seres humanos. No, lo contrario, quieren igualarnos por abajo, quieren eso, el colectivismo, este comunismo del que tú hablas en muchos de tus vídeos tan magistralmente. O sea, y esto hay que pararlo. Y la primera manera, creo yo, es ser conscientes, o sea, tomar conciencia de lo que está sucediendo. Porque no es una cosa por casualidad, Eso es no es clave, claro. porque me pasó a mí, porque, No. bueno, porque me cogieron manía y me tocó. No, le está tocando ya a mucha gente le están conculcando todos sus derechos y, y esto hay que evitarlo y por lo menos ser conscientes, que ahí es donde se empieza. Exactamente. Bueno, creo que eso es lo más importante, ser conscientes primero de lo que están haciendo, porque tú lo has dicho claramente, esto, y te has dado cuenta en tu experiencia personal, esto no es producto de la casualidad. El hecho de que la administración de la justicia haya llegado al punto en que ha llegado, que es uno de los verdaderos problemas que tiene la gente hoy en día. Si tú le preguntas a la gente en la calle en muchos países, mucha gente tiene este problema con la justicia y se indica directamente a la justicia como una de las responsables de muchos de los problemas que están viviendo, producto que no se ejerce la justicia. Por mucho que la gente reclame o a lo mejor considere, por ejemplo, de que el tema de la justicia no debería tener una ligación o no debería estar relacionado con, por ejemplo, el tema religioso, como lo son los 10 mandamientos. Bueno, les quiero decir a esas personas que esto funcionaba y siempre funcionó. Una sociedad donde se castiga al malhechor, una sociedad donde se ejerce la justicia de manera ciega, como dice el famoso eslogan. Bueno, es una sociedad que funciona, es una sociedad donde las personas se van a sentir evidentemente más tranquilas, donde va a haber más confianza en todo tipo de instituciones, etcétera. Entonces, esto que están haciendo, como bien lo has descrito tú, es camino simplemente al precipicio, es el borde del precipicio donde no hay ley, donde no hay Dios ni ley, y por lo tanto no hay administración de justicia, no hay derechos para las personas, porque todo esto lo hacen, como bien decías tú, en nombre de la igualdad y darle derecho a todo el mundo, pero aquel que ofrece la igualdad lo único que está ofreciendo en realidad es el control y la esclavitud de las personas, porque ¿cuál sería el interés en que todos sean iguales? ¿Sí? Es tan simple esto, es de perogrullo, como dicen. ¿Cuál es el interés, la obsesión con que todos sean iguales? Es el control, si no tiene ningún otro fin. Porque a mí no me interesa, por ejemplo, personalmente, de que todas las personas sean iguales. Una persona que, no sé, que se desarrolla a sí mismo no tiene interés en cambiar a las otras personas. Acá hay un interés en cambiar el comportamiento, en cambiar a las otras personas, y es por eso que predican y pregonan con la igualdad. Pues sí, completamente de acuerdo y es así como lo están llevando a efecto. Exactamente. Bueno, cuéntanos un poco, bueno, tú hablabas de América Latina. En este último bloque del programa, vamos a hablar un poco de América Latina, lo que está pasando, porque tú viviste en América Latina durante bastante tiempo, concretamente tuviste la suerte de vivir en Bolivia, viste lo que sucedía ahí con me imagino, con el gobierno de Evo Morales, conociste además a la cultura latinoamericana que tú dices que hoy en día es probablemente una celadora o es más conservadora incluso que algunos países tan conservadores, por ejemplo, como lo era España en su tiempo. Eh, ¿En qué estadio estamos
en América Latina. ¿Cómo lo ves tú con los ojos de una europea que ha visto avanzar esta agenda en distintos países? Porque no solamente lo has visto en España. ¿En qué estamos? ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando en América Latina? Pues bueno, yo veo con tristeza lo que ha sucedido recientemente en Argentina con todo este tema del aborto y me recuerda mucho a mi país, me recuerda mucho a España. En España empezamos así con esos temas que bueno, o sea, yo personalmente tengo mis propios criterios, pero la mayoría de la gente de mi edad con este tipo de cosas en aquella época pues se mostraba más o menos a favor o bueno, parecía que no tenía nada que ver con la vida de nadie, que era una cosa privada, digamos, y luego nos hemos dado cuenta que se empieza por ahí y se acaba en cómo estamos hoy en día en Europa. Entonces, yo quisiera hacer mucho hincapié a la sociedad latinoamericana en que actualmente, desde mi punto de vista, creo que Latinoamérica es el lugar más libre que existe en el mundo. Europa ha perdido completamente el tren y completamente la batalla de la libertad. Los que crean que las grandes libertades estas de la Revolución Francesa es Mm, lo en Francia, que es donde yo precisamente resido, o sea, ha sido mm. fabuloso y estamos aquí Buen felices punto ese, ¿eh? Buen y, punto. ¿En qué ha y terminado la...? maravillados. Y son los mismos que están gobernando hoy día los señores de la revolución, porque en el fondo es el mismo linaje. ¿Ah? Y aquí estamos en igualdad, fraternidad y todo lo demás. Curioso, ¿eh? Pues yo les digo, o sea, no es lo que les están vendiendo en los medios de comunicación. Yo les diría, por favor, no tomen el ejemplo europeo, tomen el ejemplo europeo para oponerse. No hagan como se ha hecho en Europa, que nos quedamos así pensando que era verdad lo que nos estaban contando, que íbamos a tener más derechos, que íbamos a tener más libertades, que íbamos eso, a ganar mucho en cuestiones laborales, que la jornada laboral de 35 horas. Ustedes no se imaginan la desgracia que supone eso, la desgracia que ha supuesto la jornada laboral de 35 horas, la desgracia que ha supuesto, por ejemplo, el feminismo. Es decir, el feminismo lo único que ha traído es que las mujeres que tengan que trabajar en trabajos horribles, que tengan que trabajar en trabajos nocturnos, cosa que antes estaban, protegían a la mujer, ¿no? Esto es lo que nos ha traído estas nuevas agendas. Estas agendas nos han traído la desgracia. Yo les digo, sean ustedes conscientes en América Latina que todavía conservan esos valores, no los pierdan, no los pierdan, no se fíen de lo que les cuenten de Europa, porque en Europa la gente está sufriendo muchísimo. Les digo que les venden que Europa es el lugar del mundo donde más se consume, tal vez sea verdad, pero desde luego es el lugar del mundo donde la gente es más pobre. Pobre en todos los sentidos, económicamente, socialmente Ujú. y desde todos los ámbitos. Entonces, no se dejen convencer, por favor. Y les digo que aquí todas estas cuestiones de derechos tan buenos de la Revolución Francesa, de la Comuna de París, de todo lo que iba a traer, de las influencias del marxismo-leninismo, nos han llevado a una situación de esclavitud que hoy en día hay chicas que trabajan de guardias de seguridad, que trabajan hasta 36 horas seguidas, sin derecho a nada, sin derecho a protestar, les pagan menos horas que las que en realidad realizan. Nadie puede abrir la boca porque te acusan en cuanto haces una crítica, te acusan de difamación, de cualquier cosa. O sea, no se imaginan el estado en el que estamos. Y la mayoría de las personas, incluso en Europa, no son conscientes o miran hacia otro lado, ¿no? Porque, claro, o sea, darse cuenta de que la realidad es tan patética es muy duro, ¿no? O sea, reconocérselo a uno mismo. Pero de verdad Sí. que no es oro todo lo que reluce en Europa. Mm, sí. ¿Qué ha pasado con la libertad de expresión? Porque hemos tenido contacto con mucha gente también de Europa, hemos tocado ese tema en diferentes partes. ¿La libertad de expresión, según tu punto de vista, eh, murió ya en Europa definitivamente? ¿O aún Pues hay yo, posibilidad de salvarla? Hay gente que está luchando por eso y tiene una posibilidad real de poder salvar esto.
Bueno, en relación a esto les diría a las personas que están viendo o escuchando el vídeo que analicen si quieren, por ejemplo, lo que se publica en YouTube en América Latina y lo que se puede publicar en España. O sea, es que no tiene ni color, es decir, en España hay muchísima más censura, o sea, no se puede hablar de casi de nada. Y es que la gente además, como no se puede hablar, o sea, se autocensuran ellos mismos, pero además hay un ambiente general en el que no se habla de ciertas cosas. Entonces, o sea, ni la sociedad siquiera se da cuenta de que hay ciertos temas que son tabús y que son precisamente porque no hay libertad de expresión. Entonces, yo creo que estamos en un momento sumamente delicado para la libertad de expresión, no hacen más que clausurar canales en YouTube. Y luego hay otra cosa que dicen las personas, digamos, llamadas o mal llamadas progresistas o más de la orden de izquierdas y este tipo de cosas. Por ejemplo, yo he llegado a oír en programas españoles que se quejaban de que hay personas en España que abren una página web y la tienen que abrir en Estados Unidos para que no se la cierren en España. Entonces, o sea, tienen su página en Estados Unidos y estos izquierdistas se quejaban de que no se la podían clausurar porque, claro, estaba en Estados Unidos y entonces se Claro. están quejando de ese tipo de cosas. Es decir, todavía nos quieren poner más cerrojos en la boca, o sea, todavía más, o sea, y aquí casi no se puede hablar de nada. O sea, todo es delito, todo es un problema. Así que la visión que yo tengo de la libertad de expresión en Europa es también pues muy pesimista y creo que bueno, hay esfuerzos por algunos canales alternativos en España y demás, pero con muchas dificultades y con muchos riesgos. O sea, la gente se está yendo de YouTube a otras plataformas también porque hay unas órdenes que tienen que cumplir estas empresas como YouTube, como Google, etcétera, que son empresas privadas y si les dan la orden de que tienen que clausurar, pues clausuran. Ujú. Sí, exactamente. Bueno, eso lo hemos visto en innumerables oportunidades y es una lucha diaria que tenemos nosotros. Creo que el gran escándalo aquí, amiga mía, es que estamos hoy día a 5 de enero del año 2021 y estamos hablando de libertad de expresión. Yo creo que eso es inaudito y es inaceptable. Y lo que es inaceptable es que la gente haya olvidado eso y que no esté defendiendo justamente eso. Eso es lo que me parece inaceptable, que estemos hablando de nuestro derecho a la libertad de expresión en el año 2021. Pero por Es una, eso hemos ido hacia una regresión en todos nuestros derechos. La libertad de sí. expresión, o sea, se habla y se dice y realmente, o sea, ¿por qué si eran derechos que están reconocidos, eso desde la Revolución Francesa, Dios mío, desde hace 2 siglos, desde hace 3 siglos, o sea, por favor, o sea, Sin olvidar la famosa cartita que escribió el espía soviético esta de las Naciones Unidas, donde también se garantizan justamente Alger Hiss, que escribió fue uno de los redactores principales de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de los Derechos, ¿cierto? Que tampoco se respetan en absoluto y que son tan falsos que están todos supeditados a si es que hay una ley que está en contra, porque en el fondo eso es lo que dicen al final. Por lo tanto, no terminan garantizando absolutamente nada. pero precisamente lo que estamos viviendo hoy en día es que estamos en una regresión. Es decir, todas las cosas que habíamos conseguido y que pensábamos que ya iban a ser eternas, es decir, que ya habíamos evolucionado y nos habíamos modernizado y esto iba a ser así para siempre, estamos yendo hacia atrás. Es lo mismo que digo yo con el derecho del trabajo, con el tema de las jornadas y demás. Es decir, esas conquistas de los trabajadores que costaron tantas muertes, ¿no? Estamos Ujú. yendo hacia atrás en esos temas. Es decir, estamos en una regresión de los derechos, es decir, cada vez menos derechos y cada vez esto de la libertad de expresión, que es gravísimo, porque eso significa que uno no puede manifestarse. ¿Dónde está la democracia aquí? ¿Dónde está? Si uno no puede manifestar lo que piensa. Exacto. Estamos viendo una dictadura parlamentaria. Bueno, pues yo creo que no hace falta ser un lince para darse cuenta. Esto es
esto es lo que nos han vendido como democracia. Aquí Exacto. todo el mundo tiene capacidad para poder expresarse, para poder participar, ¿o es en realidad una farsa? ¿O qué Ujú. posibilidades de participación tienen ustedes? Tengo yo. Ex- ¿Qué participación tenemos nosotros en nuestros gobiernos o eso, en nuestras leyes, en todo? No tenemos ninguna capacidad. O sea, y además eso, o sea, la clase política sabe perfectamente, o sea, cuáles son, o sea, cómo testean lo que desea la población, pero cuando quieren, o sea, eso no les interesa lo más mínimo. Es decir, se lo saltan cuando les apetece y Lo bueno, y te usan hacen un... cuando lo necesitan nomás, para conseguir su Ajá, objetivo, solamente. Ah, exactamente. mm. Es inaudito, creo yo, y es un gran motivo de escándalo, y quiero volver a hacer hincapié en eso, en lo que acabamos de hablar. O sea, 5 de enero del año 2021 y discutiendo cosas que ya dábamos, como decías tú, por garantizadas producto de las muertes, del sacrificio, de todos estos, además, luchadores sociales que en algún momento se movilizaron para que sus derechos fueran garantizados o para tener más derechos, para tener mayor tipo de igualdades frente a oportunidades laborales en su propio trabajo, frente a las propias personas que los contrataban, etcétera. Bueno, todo esto en nombre de ganar más derechos se está yendo literalmente al despeñadero. Desde que nos comenzaron, yo lo único que recuerdo, mira, desde que a mí me comenzaron a hablar de derechos, empecé a perder todos mis derechos. Eso es lo único que sé. Antes, cuando no se hablaba de derechos, bueno, tenías tus derechos, porque se daban por garantizado, de alguna manera. Entonces, es inaudito que con la complicidad de toda la población, todo esto esté pasando, porque recuerda que nosotros hablábamos antes de hacer el programa, y tú me contabas algo que hemos hablado aquí, que también pasó en la famosa Revolución Francesa, que justamente el vecino está acusando a su otro vecino, algo completamente inaudito. Esta gente no se da cuenta que lo que está haciendo es en el fondo dándole control y poder a un tercero, y que justamente quieren esa situación donde nos acusemos los unos a los otros. Pero ¿quién va a ganar con todo esto? Ganan los que están ejerciendo este control totalitario y que están llevando a cabo este tipo de dictadura. Otra cosa completamente inaudita, y que en Europa es pan de cada día, esto de las acusaciones entre familiares, entre vecinos, etcétera. Pues exactamente, y hay una cosa también terrible que es con el tema también infantil, ¿no? O sea, que tu propio hijo, o sea, en Europa te pueda denunciar. En España, perdón, en Francia, por ejemplo, o sea, se ha prohibido, o sea, el darle una palmada a tu hijo cuando se porta mal. Entonces, en cualquier momento ese niño, o sea, llama por teléfono a los teléfonos estos X que ponen especiales para ellos y puede denunciar a su propio padre y automáticamente igual te quitan a tu hijo. Imagínense, o sea, en niños, o sea, que no tienen ni la suficiente capacidad ni el suficiente manejo, o sea, para controlar una situación así, que se los quiten a los padres para luego dárselos a otras familias, o sea, y hacer este desastre que está ocurriendo, Mm, ¿no? mm. Y por supuesto, como tú decías, cuanto más se habla de derechos, parece que cuanto más hablamos de derechos, o sea, parece que es que más derechos nos van a quitar. Precisamente también con el tema de la infancia, que si los derechos del niño, que si el bien del menor, todo es Sí. por el bien del menor, y luego vemos en la realidad que no es verdad. O sea, que el Estado no mira por el bien del menor. Los que han mirado siempre por el bien del menor son las familias y son los padres. Ellos sí que son los que miran por el bien del menor. Pero un Estado, ¿quién? O sea, un funcionario público, ese le va a interesar, o sea, el hijo de otra persona. O sea, no interesa eso. Entonces, estamos cada día perdiendo más y más derechos por aquí y por allá, o sea, por todos los lados. Exactamente. Y bueno, como dices tú, es la gran hipocresía esto de que te garantizan ciertos derechos, que la misma gente que dice que está preocupada de tu salud, pero no se preocupa, fíjate, de la primera causa de muerte en el mundo hoy en día, que es por temas de salud justamente, que es el aborto. O sea, la misma gente, es que eso es lo estúpido
y lo ridículo del mundo en que estamos viviendo, donde mucha gente es incapaz de separar el negro del blanco o darse cuenta, porque esto no es un tema político, es un tema de tener sentido común y de no perder el rumbo, a pesar de que todo el mundo lo esté perdiendo. Da lo mismo que todo el mundo esté perdiendo el rumbo, pero uno no puede perder su centro. Y la misma gente que promueve el aborto te está diciendo que está preocupada de tu salud. Y vienen con el tema en nombre de la salud, te quieren poner una vacuna que es experimental, además. Y si hablas en contra o reportas lo que realmente está pasando con esa vacuna, la situación, las situaciones que se están produciendo adversas, donde están habiendo efectos nefastos en muchas personas, bueno, además esa información por tu salud la censuran, ¿cierto? Porque es malo para la salud pública. Es peligroso para la salud pública una situación. O sea, esto es un absurdo que no tiene pies ni cabeza. Sin embargo, mucha gente se lo traga todo esto. Exactamente, o sea, son estas paradojas que se dan hoy en día y estas contradicciones absolutas, ¿no? Y también en este tema que mencionas del aborto, cuidado también con ese tema, porque al principio se empieza con unos cuantos, con legalizando unos cuantos casos, que si en caso de violación, que si en caso de tal, y durante un determinado número de semanas, que suele ser corto, y al final se acaba ampliando, como en Francia, que ahora es ya hasta el 9º mes de embarazo, por determinadas causas se puede interrumpir el embarazo, o sea, provocar un aborto ya con un niño completamente formado y viable. Sí. Y dentro de poco, si continuamos así y no decimos nada, porque esto era el principio, lo del aborto, lo que decía yo hace años en España, parecía que no, bueno, eso no es nada, ¿no? Pero luego eso va evolucionando y luego va evolucionando que ya se está hablando eso de quitarle la vida a niños que ya estén desprendidos del seno materno. O sea, Sí. entonces, luego Es estas personas... la legalización Sí, de un sí. asesinato, si no es otra cosa que eso. Exactamente, exactamente. Pero además estas son las personas, como tú dices, que son las que cuidan de nuestra salud. O sea, cuidan de nuestra salud las personas que aprueban leyes de eutanasia, que aprueban, o sea, una serie de prácticas contra los discapacitados, o sea, que van contra los niños, o sea, no nacidos y, como digo, o sea, está evolucionando hasta ya los niños después de nacer. O sea, ¿y después qué más? Porque esto no se para aquí, es realmente una cultura de la muerte. Y estas son las personas que dicen, o sea, como el ministro de Sanidad en España, que son los garantes de nuestra salud, o sea, los que nos quieren eso en casa para que no contagiemos a los demás. O sea, estas personas que están diciendo eso, que nos quedemos en casa porque vamos a contagiar a los demás, son luego los que hacen leyes eugenésicas para matar a eso, a los que son diferentes. O sea, por un lado aprueban cosas diciendo, bueno, hay que integrar a las minorías y luego por otro lado no quieren a ciertas minorías y las quieren matar. Esto es el derecho, esto es la ley, esto es la lógica. Porque esto, o sea, no tiene, o sea, no hace falta ser un erudito, o sea, simplemente No, tener claro. un poco de lógica, o sea, decir, bueno, o sea, ¿qué nos están contando realmente? O sea, ¿se puede confiar en personas que están haciendo este show, este teatro con esta historia de este virus, cuando luego en realidad, por el otro lado, mientras dicen que nos están cuidando la salud, están aprobando una ley de eutanasia? Donde se sabe que en los primeros países donde han aprobado leyes de eutanasia, los pobres ancianos se tienen que ir a curarse a otros países por miedo a que los liquiden. Exactamente, exactamente. Bueno, yo te quiero agradecer hoy día, Desiree, por haber participado en el programa. Creo que hicimos un programa de provecho para nuestra audiencia, como lo que tratamos de hacer aquí. Tratamos de decir las cosas como son, sean las consecuencias que sean para eso. Eh, Creo que no importa. Creo que no hay que perder el centro, ni el sentido común, ni someterse a esta dictadura del miedo que quieren ejercer. Porque aquel que hace eso es un cobarde, y no tiene otro nombre, simplemente un cobarde. Y
y creo que no hay que perder el centro. Creo que las cosas están clarísimas y ha sido muy clara en tu exposición. Agradezco tu experiencia, eh, las ganas que has tenido, además de participar en el programa, la valentía, además, de estar aquí hoy día contando tu experiencia, una experiencia de primera mano de alguien que realmente ha vivido la persecución producto de todo esto, de descubrir ciertas cosas incómodas para el resto. Así que no sé si quieres dejarle algún mensaje antes de que nos vayamos a la audiencia. El micrófono es todo tuyo. Bueno, yo en primer lugar agradecer a toda la audiencia por su atención. Ojalá les haya servido de algo, aprendan de mis malas experiencias porque algunas han sido muy terribles. Agradecerte a ti también, Carlos. Y bueno, quisiera decir eso, que todavía en Latinoamérica está mucho más a tiempo de no perder tanto como hemos perdido en Europa, porque perder es fácil, pero recuperar es muy difícil. Y nosotros aquí hemos perdido ya mucho. Entonces, en América todavía no, se han perdido menos cosas. Guárdenlas, conserven sus valores, conserven la cabeza en su sitio, que no les cuenten historias, ¿eh? Porque no todas las historias que nos cuenta la televisión son ciertas. Y bueno, pues agradecerles a todos y espero en un futuro no muy lejano poderme reencontrar con la población de Sudamérica. Buenísimo. Desiree, yo quiero dejarte invitada para participar en otros programas. Desde ya te extiendo la invitación. Sería muy importante contar con tu experiencia, con tu testimonio. Estoy seguro que a la gente le va a haber gustado el programa. Así que te dejo desde ya invitada a participar en otros programas. Para nosotros va a ser un honor poder contar contigo. El honor sería Bueno, mío. bueno, genial. Así que ya saben lo que tienen que hacer. Compartan este programa. eh, Compártanlo dentro de sus posibilidades. Cuidado con gente que ha estado descargando los programas, incluso pidiendo dinero por este trabajo. Solamente los enlaces están aquí en el canal en Contracultura. No hay otras cuentas de redes sociales, excepto en Library, que tenemos ahora, también estamos en Library, pueden encontrarnos. Estamos también en BitChute. Y ya he anunciado esto muchísimas veces, pero ahora va en serio porque ha sido un trabajo muy grande. Ya vamos a estar en nuestra nueva plataforma mucho más pronto de lo que ustedes piensan. Así que van a ser excelentes noticias por fin para este año, el poder también tener nuestra independencia y mantener la libertad de expresión. Así que, si te gustó este video, déjanos tu like. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima. Chao, Desire. Chao, encantada.